el libro de los hermanos Fernando y Miguel Ángel Garrido Colodí. Pero yo quisiera, antes de iniciar este acto, tener un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos, no fallecidos, asesinados vilmente por los narcotraficantes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios les oiga en su gloria y se haga justicia con ellos. Bueno, yo por mi parte, yo voy a ceder la palabra aquí a los que son los protagonistas, que no son otros que Fernando y Miguel Ángel. Así que, Fernando, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de presentarles a General García Noblejas, darle las gracias por su asistencia a todos ustedes. La verdad es que emociona ver este auditorio y sobre todo quienes lo componen. Tenemos aquí familiares, tenemos amigos, hay hijos de divisionarios, hermanos de divisionarios, hay compañeros en múltiples viajes de los 30 viajes que hemos hecho en los 30 últimos años a Rusia. En fin, especialmente, no voy a nombrar a todos, pero sí me van a permitir que nombre algunos de los que están aquí, porque también creo que nos supone, en fin, una emoción también tenerles aquí delante. Por ejemplo, es un orgullo tener con nosotros a un hermano de los famosos chicharros, los hermanos Chicharro, algunos generales del ejército español. Fueron 4 voluntarios a Rusia, 2 murieron allí en Rusia, pues hoy nos acompaña uno de sus hermanos. También a un famoso escritor, Luis Antequera, también agradecerle su presencia. Por supuesto también a un hijo de uno de los grandes héroes divisionarios, un hijo del que fue capitán Aramburu Topete, que luego fue director general de la Guardia Civil aquí en España, aparte de magníficos puestos militares. Es uno de los grandes héroes y uno de los grandes valedores de conseguir en gran rigor la victoria del ejército español, y además es uno de los protagonistas también del último capítulo, que es la Cruz de Nuevo Oro. También es un especial orgullo tener aquí a un hijo de que fue uno de los mejores ministros de Franco, que es López Bravo. También muchas gracias, porque sabemos que viene de lejos hoy para estar con nosotros. Por supuesto, también agradecer a alguien que también llevamos en el corazón, que es Ana Velasco Vidal Abarca. Es hija del coronel Velasco, asesinado por ETA, y su madre fue la fundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Para nosotros también es un tremendo orgullo tener aquí entre nosotros. Y a su marido Paulino. Y a su marido Paulino. Sí. Compañero del Colegio Mayor. Y por supuesto también queremos dar las gracias pues a uno de los grandes directores de cine español, actores perfectamente conocidos por el gran público, que es Carlos Iglesias. Estoy aquí. Además, ya saben que es
el inolvidable Benito, introductor del Gotelé en España, y una de sus grandes películas precisamente también toca una parte de La División Azul. Hay una escena también magnífica en la película Spansky, que es suya, aparte de Un Franco 14 pesetas, etc. Bueno, no quiero cansar más, dense todos de verdad por agradecidos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, y sin más les voy a presentar al general Miguel García Noblejas, agradeciéndole... Miguel Ángel, que es tocayo mío. Miguel Ángel García Noblejas, apellido García Noblejas. Quien no conoce la historia de esta también familia heroica, también con una trágica consecuencia en la guerra civil murieron 6 miembros de la familia García Noblejas, 5 de ellos hermanos, 2 de ellos divisionarios, con la historia de que cuando muere uno de los voluntarios en la División Azul, Javier, se pidió que su hermano Ramón, que se mantenía en el frente, volviese a España, porque ya llevaban 5 muertos en la guerra civil y en Rusia. Y desgraciadamente este último hermano, Ramón, cuando regresa a España al poquísimo tiempo, a las pocas semanas, falleció en un accidente de tráfico, un accidente trágico, absurdo, y en fin, bueno, en cualquier caso, dando las gracias a los generales, coroneles, jefes oficiales que hoy también nos acompañan, te cedo la palabra, mi general, para que tenga su oportunidad. Muchas gracias, Fernando. Miguel Ángel, tengo que contradecirte en público, Miguel Ángel, porque yo me llamo Miguel. Quería su protagonismo. Yo sé que quería su protagonismo, pero mi madre me apañó con Miguel. Disculpame, Miguel Ángel, ha sido público. Las cosas en público no se afean, pero como hay amistad, pues tengo que... Bueno, venga, lo retiro. Bueno, buenas tardes, señores. Cada vez que tengo alguna oportunidad de hablar en público, lo cual en primer lugar les agradezco a los hermanos Miguel Ángel y Fernando Garrido, que me han implicado en este acto tan bonito de colaborar en la presentación de su nuevo libro, la nueva edición del libro. Me acuerdo de una anécdota que me contaba un compañero jurídico militar, y cuando él estaba en el tribunal, lo que en otros tiempos llamaríamos Consejo de Guerra, se llama vista oral o algo así, había un abogado que lo conocía mucho, lo del tribunal, que siempre empezaba diciendo, seré breve. Y entonces en ese momento desconectaban, se conectaban nada más a todo el tribunal, empezaba al otro, No, yo de verdad que voy a ser breve, te lo aseguro. Pero en fin, dicho eso, y retomando el principio, para mí es un enorme orgullo los hermanos Garrido Polonio, con lo que ello significa para la post-División Azul, que es uno de los matices importantes que a mí me gusta resaltar del libro, que me hayan ofrecido la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy y hablar de su libro. Precisamente además cuando hace 5 días es el aniversario de los tremendos combates de Krasnivor, donde dejaron la vida miles de españoles, más heridos y prisioneros. Era la juventud española, que había ido a Rusia con una ilusión a devolver la visita, como con gran gracejo madrileño se solía decir en aquel tiempo. La verdad es que la nueva edición del libro, que me la he leído también, igual que me leí el primero hace algunos añitos ya, me ha gustado incluso más que la primera edición, que la primera edición me gustó mucho, y me gustó mucho la primera edición porque cuando uno lo lee es como si estuvieras hablando con los hermanos Garrido Polonio. O sea, es que lo lees con tal naturalidad y con tal sencillez que lo lees del tirón en una tarde-noche, porque parece que les estás oyendo hablar a ellos contándote las hazañas de la epopeya que ellos vivieron en Rusia en esos 30 años, como ha dicho Fernando antes. Y por eso les digo que, además de que tenga el nuevo capítulo sobre la Cruz de Novgorod, que es interesante, muy interesante conocerlo, digamos el epílogo de su epopeya en Rusia, es interesante el libro porque parece que estás hablando con ellos, sin tener que aguantarlos a todas horas. ¿Qué vamos a hacer? Así la vida. Quiero agradecer, por supuesto, al editor, a Vidal Pérez Herrero,
por volver a correr el riesgo de publicar un libro, y encima de los hermanos Garrido Polonio, ¿qué vamos a hacer? Es un riesgo hoy día, Pero me demuestra, en mi modesta opinión, que la División Azul sigue siendo algo interesante para los editores y que hay bastante gente que sigue escribiendo bien sobre la División Azul, novelas, hechos históricos de armas, de no armas, etcétera, etcétera. O sea, la División Azul sigue creando interés como para los escritores y para los lectores. Y por supuesto, a Javier, por permitirme compartir contigo esta mesa. Muchísimas gracias por permitirme estar a tu lado. ¿Qué cosas quiero resaltar, en mi humilde opinión, sobre el libro? En primer lugar, como he dicho antes de pasada, para mí es un libro de la post-División Azul. La grandísima mayoría de los libros hablan de las situaciones bélicas de la División Azul, o bélicas y políticas van mezclando, incluso hay alguna novela, pero hay muy pocos libros que hablen primero de una vivencia personal, de unas personas que son estos dos señores, más mucha gente que luego se les adhirió para recuperar restos de caídos en Rusia, desaparecidos en Rusia, y es por tanto la historia de la post-División Azul, en mi humilde opinión. Historia que acaba, como ha dicho antes Fernando, en el 2019, el último viaje de los 30 que hicisteis, no estoy mal informado. Y hay un hecho importante que además es el último capítulo del libro nuevo, que habla de la Cruz de Novgorod. Y ese episodio termina, como cuenta el libro, cuando la Iglesia Ortodoxa rusa dona al ejército español y a la Academia de Ingenieros, que es donde estaba la Cruz de Novgorod originalmente, dona una reproducción exacta de la Cruz de Novgorod. Y yo tuve la suerte, 2015-2016, de acompañarles a ellos a la Academia de Ingenieros, 2016 fue, me parece, o 15, no recuerdo exactamente el año, para que comprobaran in situ, pues no se fiaban que estaba allí la reproducción. Entonces, oye, que queremos ir a verla. Y fuimos a la Academia de Ingenieros de Manzanares, porque además coincidió que en aquel momento el general director de la Academia, Antonio González, que en paz descanse, éramos un gran amigo mío y compañero, por supuesto, a las puertas de la Academia, fuimos allí, vieron la cruz y ya se quedaron contentos. Los hermanos Garrido Polonio, que su epílogo había finalizado bien. Y eso fue, para mí, la parte bonita del libro. Por eso el capítulo es importante. Aparte de que habéis retocado una cosilla que me he dado cuenta que habéis retocado a lo de lo escrito, del primer libro. Pero bueno, lo habéis retocado para bien. Otro asunto muy importante para mí del libro, que quizás se pasa un poquito por encima cuando se lee, es el cumplimiento de la palabra dada. Aprendimos de niño que cuando uno da la palabra se cumple. Y luego ya los que tienen estudios de derecho saben que hay contratos verbales y escritos, etcétera, etcétera. Pero la palabra dada nos enseñaron que era muy seria. Y que si das la palabra, como los ganaderos cuando venden la vaca, se dan la mano y se ha terminado. Y eso en el libro se toca de pasada cuando le hacen la promesa a su abuela en el lecho de muerte que van a recuperar a su tío Mariano, y lo cumplen 30 años después, o 40, da igual. Lo digo esto porque no solo en sí por el hecho de cumplir una palabra de hombres, sino en contraposición con las cosas que pasan hoy día, que con demasiada facilidad se cambia de opinión. Ya está todo hecho. De las andanzas por Rusia, buscando a su tío Mariano, quiero resaltar una cosa importante, que es el trato que reciben ellos y los que les acompañaron en sus diversos viajes de la población civil rusa y de la empresa rusa. Igual que pasó, lo que cuentan, con la División Azul, porque evidentemente los soldados españoles se portaban bien con la población civil rusa y no así con otros ejércitos que pasaron por allí. Lo mismo que pasaba hoy día, según el libro, entre las dos empresas que pugnaban por encontrar y recuperar los restos de los soldados españoles caídos en Rusia. En cuanto al libro, luego hay unos pasajes importantes que vamos a llamarle las intrigas palaciegas, que casi mejor que voy a pasar, no voy a tocar el tema, si no les importa a ustedes, porque como soy general y aunque esté en retiro, pues sí, soy lo que soy, casi no voy a entrar en ello ahora, y no me parece mal. Sí me voy a detener un minuto en resaltar negativamente otros aspectos del libro, no del libro, sino de los hechos que relata el libro, del arribismo político
de determinadas personas que se apuntan medallas sobre éxitos que nunca fueron suyos, pero que en el último momento se suben al tren para hacerse la foto y ponerse la medalla. Desgraciadamente sucede a menudo, más de lo que debería. Finalmente, y de verdad que acabo ya, quiero citar una cosa que viene siendo desgraciadamente un hecho reiterado en las repatriaciones de los contingentes militares españoles del siglo XIX y XX a su regreso al territorio nacional. Y es, vamos a decir, la indiferencia de la sociedad española al regreso de los soldados que habían dejado la vida defendiendo los intereses de España. Y puedo hablar de Cuba, o de Filipinas, o de la guerra de África en el primer tercio del siglo XX, y de la División Azul. Como todos ustedes saben, según las crónicas, la despedida de la División Azul, con un levantamiento popular para despedir a los héroes que se iban a Rusia, pero el regreso no fue así. Si tienen ustedes ocasión de ver los episodios del Nodo, que los que tenemos a cierta edad los hemos visto con mucha asiduidad, el Nodo del año 41, cuando salen los trenes de Madrid hacia Francia, la estación está a reventar de gente, los andenes, y la locomotora muy vieja. Sin embargo, si ven ustedes el Nodo del año 43, cuando repatrian algunos de los batallones, había poquita gente en el andén y la locomotora bastante nueva, ya del año 43, solo 2 años después. Si tienen ustedes ocasión, compruébenlo. Es una anécdota sin importancia, pero me quiero centrar en la indiferencia, al menos parcial, de la sociedad española. Yo por mi parte he terminado. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por haberme escuchado, por el tiempo que me han dedicado, por su presencia aquí, y les aseguro que si el primer libro de los hermanos Garrido era bueno, este segundo es mejor. Muchas gracias. Bueno, lo bueno es que sea breve, y así también vamos a dar luego oportunidad pues, a que participe, si quieren hacer alguna pregunta o plasmar alguna opinión. Para continuar, bueno, termino de presentarles a Miguel Ángel, mi hermano, Francisco Javier González, hijo de divisionario, que también luego al final va a contarnos una vivencia como hijo, lo que su padre le pudo haber transmitido. Pero continuando con la presentación, ahora es el turno de Miguel Ángel, que no es Miguel, sino Miguel Ángel. Bueno, soy el mayor y, sin embargo, el último siempre, ya estoy acostumbrado, me da igual. Miki, muchísimas gracias, bueno, mi general, muchísimas gracias por tus palabras, que han sido maravillosas. Quedas contratado para todas las presentaciones ya. Bueno. Pero gratis total, cuidado. Sí. No fastidio. Bueno, yo solo, simplemente, voy a dar las gracias a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. No esperábamos tanta gente, realmente, pero bueno, es un placer. Y añadir muy brevemente lo que este libro supuso para nosotros, esta historia que vivimos, esta aventura que cambió definitivamente nuestras vidas, sin duda ninguna. Nos permitió conocer pues parte de la historia de España, nos permitió conocer un país como Rusia, que es sorprendente, en muchísimos casos sorprendente sin duda, y nos dio la oportunidad de conocer a personas que en estos momentos son algo más que amigas. También, siempre lo hemos hablado Fernando y yo, nos dio la oportunidad de conocer una institución por dentro, que es el Ejército. Te das cuenta de lo que supone de verdad una institución que está llena de hombres honrados. Eso me parece que es algo que nos llevamos con nosotros para siempre. Y nada más. Muchísimas gracias y espero que luego, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto se la responderemos. Gracias. Bueno, yo antes de pasar también la palabra a Francisco Javier, yo supongo y creo que casi todo el mundo conoce la historia, pero ya que estamos también
hablando del libro, me van a permitir que muy brevemente también sitúe qué es lo que se narra en Nieve Roja, porque puede, y sé que hay algunas personas que no conocen lo que se cuenta en este libro. Con permiso también de la mesa. Permiso concedido. Muchas gracias. Esta historia no es una historia política ni es una historia ideológica, es una historia absolutamente humana, porque trata de personas, habla de personas y habla de experiencias trágicas, divertidas, amables, sangrientas, dolorosas, porque se habla en un contexto de guerra. Y aunque es verdad que para muchos la participación española en la Segunda Guerra Mundial, con la División Azul, se habla de que es la última participación romántica del ejército español, la verdad es que es un poco duro hablar de en el frente más cruento de la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, lo que a nosotros nos ha interesado siempre transmitir es que en Rusia, como en cualquier otra guerra, en la División Azul o en cualquier ejército, bajo cualquier bandera, bajo cualquier trinchera, en cualquier trinchera, mueren personas. No hablamos de 5.000 muertos, ni 300.000, ni 25.000. La realidad es que mueren soldados y muere también población civil, con nombre y apellidos, con una historia como la nuestra, absolutamente normal, pero que termina con derramamiento de sangre y, por desgracia, normalmente con el olvido. Nosotros en esta historia lo que hemos intentado ha sido rescatar del olvido a tanta gente que le tocó vivir y morir por una España que era la que entonces existía. Estamos hablando de 1941. Y esta historia, brevísimamente, efectivamente, como ha gozado el general García Noblejas, comienza con la muerte de nuestra abuela. Nuestra abuela había perdido a su hijo mayor, nuestro tío Mariano, con 19 años en Rusia. Y la abuela nos transmite, cuando somos niños, 11 y 12 años, que muere con la pena de no saber dónde están los restos de su hijo. Y con esa inocencia de la niñez, abuela, cuando seamos mayores iremos a Rusia a buscar los restos de tu hijo. Y así empieza la historia. Parte del libro de este momento, que es el fallecimiento de la abuela. Bueno, pues nosotros fuimos mayores, nos hicimos mayores y decidimos, cuando cayó el telón de acero, ir a Rusia. Y es una historia apasionante, porque es una historia real, con nombres y apellidos, la que es verdad que hay mucho sufrimiento, pero también muchísima alegría, hay muchos obstáculos, hay mucha incomprensión aquí en España, fundamentalmente en España, no en Rusia, porque también queremos decirlo públicamente, quien ha colaborado más en la repatriación de los soldados españoles ha sido Rusia, han sido las instituciones rusas, la administración rusa. Es verdad que ahora la situación es la que es, la guerra, en fin, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que nosotros hemos vivido en esta historia. Y al final, pues hay que agradecer, y creo que es de bien nacidos ser agradecidos, pues a quien ha hecho también posible esto, que por supuesto Rusia, el ejército español, y más que el ejército español, los componentes, vuelvo a la parte humana, las personas, y sin ninguna duda, esto no hubiese sido posible sin la participación de este puñado de compañeros que hay aquí y otros que no están, que han venido a los viajes, han colaborado, han participado, porque Miguel Ángel y yo no hubiésemos sido nadie, ni hubiésemos conseguido absolutamente nada sin la presencia de nuestros amigos y sin el apoyo de nuestras familias. Ha sido un viaje a la historia en un tren en el que sin acompañantes es un tren sin destino. Quiero transmitir esto, de verdad agradecer a todos y contar que el epílogo de la historia, no puedo hacer spoiler, entonces no puedo transmitir, y que conseguimos repatriar al tío Mariano, que murieron 5.000 soldados con nombre y apellidos. Entre muchos de los que estamos aquí hemos conseguido recuperar
3.000 soldados españoles con nombres y apellidos. Hemos repatriado 50 con nombres y apellidos, y también quiero dejar claro que también nuestro objetivo ha sido también la búsqueda de los españoles llamados españoles soviéticos, es decir, aquellos cuyas circunstancias les obligaron o voluntariamente decidieron participar también en la Segunda Guerra Mundial, pero del otro lado. Es decir, hubo niños de la guerra, hubo pilotos españoles, marinos mercantes, que también participaron en aquel frente tan cruento, y que al final, fíjense, aquello terminó uniéndoles en los campos de concentración. Y allí fueron, los que hemos participado y conocemos, allí fueron uno. Allí no eran ni divisionarios ni españoles soviéticos, fueron uno, eran españoles. Y entre ellos consiguieron apoyarse y consiguieron muchos de ellos sobrevivir para llegar años después liberados aquí a España en el famoso Semiramis en el año 54. En cualquier caso, la historia termina con la devolución de la cruz de Novgorod, y aquí ya no voy a hacer spoiler, y entonces tendrán que leer el libro para saber qué es esto, la que el capitán Aramburu Topete fue un tremendo protagonista, y en definitiva, gracias a él, esa cruz se pudo devolver a Rusia, porque esa cruz, gracias a Aramburu Topete, vino a España. En fin, muchísimas gracias a todos, y yo ya le paso la palabra a Francisco Javier, y luego, pues, si les parece, abrimos una ocasión para que puedan participar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante impresionado. Yo no estoy aquí por méritos propios, estoy por mérito de mi padre, que fue divisionario, y por mérito de mi amigo Vidal, con el que llevamos presentados muchísimos libros, pero de toros. Nosotros nos hemos vivido y vivimos el mundo del toro. Él edita muchos libros, él edita una agenda, de muchas veces escrito, hemos ido a muchas presentaciones, y yo es de lo que sé algo. De esto sé muy poco, y sé bastante menos que lo que saben todos ustedes. Veo personas con las que he tenido trato en algunas ocasiones, y aquí hay mucho especialista serio, de visionario, especialista en historia, y con una afición o con un amor y con una pasión a la División Azul que a mí me rebasan. Bueno, dicho esto, cuando yo me enteré hace 25 años más o menos, yo encontré el diario de campaña de Rusia de mi padre, sabía dónde estaba, lo encontré de pequeño en una cartera donde sigue estando. Lo vi, y a mí aquello me fascinó. Era yo un crío, tendría 8 o 10 años y tal. Y eso estuvo muchos años en casa de mis padres, y cuando mi padre falleció, yo me llevé una serie de, bueno, algún documento, alguna cosa, algún libro, y me llevé la cartera. Y esa cartera la he tenido guardada, esperando a transcribirla. Y en esa fase, que era cuando la iba a transcribir, me entero a través de se lo cuenta un amigo común, al Viti, como le llamáis, ¿no? Y se lo cuento y me dice, bueno, yo tengo unos amigos que su tío estuvo en la División Azul, fue un caído de la división, hicieron una promesa a su abuela de que le iban a traer el cuerpo del hijo para que reposara en su pueblo de Toledo y tal, y están yendo a Rusia, están contactando con autoridades soviéticas, están localizando los enterramientos y pretenden traerse a caídos de la División Azul a España. Bueno, mira que yo me quedé perplejo, dije, joder, si lo mío, estoy hablando de hace 25 años, si lo mío de rescatar el diario de mi padre me parece que es una cosa, como ahora se dice, friki, ¿no? Joder, pues pretender traer a los caídos, eso ya es la bomba. Y nos fuimos a Toledo, organizamos una comida, ahí nos conocimos, pasamos un buen rato, yo me presenté con un álbum de fotos de mi padre, y ellos rápidamente, yo iba con la intención de ver si podía ayudar en algo con aquellas fotos. Se veían en las cruces los nombres de algunos de los caídos, había una de Javier García Noblejas, y en esa foto, y según cogían, iban viendo los dos, y aquello era como los aficionados a los toros, que se lo saben todo y que tienen una memoria. No, esto es en no sé dónde. O sea, iban identificando con una precisión
que a mí, bueno, me llamaba mucho la atención. Poco les aporté, pero bueno, pasamos un día muy entretenido hablando. Llamasteis, yo creo que a uno que este tiene que conocer a tu padre, que debía ser Izaguirre. Ramón, puede ser. uno de los grandes protagonistas de... Él no era muy viajero y viajaba Sí, en una sí, roulotte sí, con sí, su mujer, o sea, pero con mucha edad. Sí. Había sido cautivo en Rusia, en los campos de Justo ese vino en el concentración. Segra. Y le llamasteis allí mismo y efectivamente se acordaba de mi padre perfectamente, sabía dónde vivía, se acordaba, estuve yo hablando con él y bueno, a partir de ahí yo descubrí un mundo, pues un mundo que no sabía que existía. Yo la División Azul lo asociaba a mi padre, a sus amigos, a gente muy seria, gente que no hablaban, era muy difícil sacarles información o que contaran algo. Esta idea la he contrastado, ahora con Carlos Caballero hablo de vez en cuando y con Vicente, el de la editorial El Guripa, con el motivo... Vicente San Juan, efectivamente, porque estamos ya en fase de preparar el libro este de mi padre y hablo con ellos y es una cosa que ellos también lo tienen claro y con todos vosotros cuando hablo, los que habéis tratado con divisionarios, es muy difícil que ellos contaran cosas. Es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquello debió de ser una experiencia muy horrorosa. En el diario de mi padre se ve que no son aventureros, él lo dice, que no somos aventureros, sabemos que podemos morir. O sea, eran plenamente conscientes de a lo que se enfrentaban y por qué lo hacían. O sea, mi padre lo dice, pero vamos, lo dice y lo repite en alguna ocasión, ¿no? Ellos no eran aventureros y eran plenamente conscientes de que se jugaban la vida. Ellos a lo que iban era luchar contra el comunismo. Iban a devolver el viaje, efectivamente, a devolver la visita, pero ellos iban porque querían una España mejor, querían una Europa mejor, era buena ocasión. Luego bueno, realmente combatieron con un bando, con los alemanes, con Hitler, que luego tuvo unas connotaciones, pues bueno, lo primero perdieron la guerra, y cuando pierdes una guerra, todo se te viene en contra, ¿no? Y bueno, pues afloraron cosas que no se hicieron bien y tal, pero vamos, estos cuando fueron, a lo que fueron era a combatir al comunismo. Ellos en general todos en general, la inmensa mayoría, eran voluntarios. Del grupo de los de mi padre que eran de Madrid, pues eran todos, la inmensa mayoría eran falangistas, muchos de la vieja guardia que no habían podido combatir durante la guerra civil, algunos sí tenían experiencia de combate, pero bueno, lo importante es que eran plenamente conscientes de a dónde iban y que podían morir. Y les voy a contar una anécdota. Ayer encontré, como todos ustedes sabrán, los soldados en todos los ejércitos y en el alemán en concreto llevan una chapa identificativa en el pecho, una cadena, y esa chapa lleva la identificación de la unidad, de la división y desciende hasta la compañía. Entonces esa chapa, cuando fallecen los soldados, cuando hay suerte y los cuerpos se recuperan, se parte la chapa y media chapa se la queda el cadáver y la otra media se archiva y se identifica de alguna forma al caído. Bueno, pues en esa chapa, mi padre, y me imagino que muchos más, lo que grababan en el reverso era una frase que era: si te partes, me partes. Bueno, o sea, tenían claro que aquello podía ocurrir. Lo tenían claro y así lo reflejaban, ¿no? Bueno, yo por lo que encontré ayer esa chapa es porque mi padre le regaló una igual a mi madre, una cosa ya más bonita, de oro, pequeñita y tal, una pulserita, y a mi hija, a su nieta, cuando nació le regaló un alfiler. Y sigue poniendo lo mismo: si te partes, me partes. Perdónenme, pero es que esto para mí yo no he vendido mi libro, ahora voy a intentar vender un poco el vuestro. Yo cuando leí este libro descubrí, lo primero que me llamó la atención, en la conversación me hablasteis de íntimos amigos de mi padre, de Luis Nieto, ¿no? Me hablasteis os quejasteis, en alguna medida os quejasteis. Yo cuando leí el libro descubrí que el mismo quejido venía en el libro, pero con una delicadeza y con un estilo, ¿no?,
impecable. O sea, no, lo que habíamos hablado en directo, en el libro viene reflejado bastante más light, pero la idea viene clara. ¿Qué es lo que ocurría? Que tuvisteis trabas. Cuando llegasteis a la hermandad con los viejos divisionarios, pues os ponían trabas. ¿Por qué os ponían trabas? Os ponían trabas porque no creían en vosotros, no os conocían. Erais unos aventureros. Erais como habían sido ellos. Erais unos aventureros. Y claro, para fiarse con lo que ellos ya sabían, ¿no? O sea, ese detalle es importante. Yo creo que no se fiaron. Eran como eran gente muy reservada, eran gente que no hablaban de lo suyo, eran gente que no querían revolver aquello. Y luego, eso ya mi padre, alguna vez, cosas que decía, que se hablaba alguna vez, hablé de cosas de estas, pero bueno, y tal, eso lo trillaron los rusos, lo levantaron, hicieron carreteras, muchos cementerios, claro, muchos lo hicieron, pero en pequeñas poblaciones y tal. Eso es lo que habéis podido ir localizando vosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa forma de ser, eran tíos serios, eran gente muy entrañable, pero con mucho peligro, en términos ya más taurinos, ¿no? Tiraban gañafones por los dos pitones, ¿no? En ese sentido yo creo que facilidades nos dieron, no se fiaban de vosotros, ellos no querían revolver aquello. Y luego en los grandes ejércitos, Italia parece ser que sigue repatriando cadáveres y los reciben con honores militares con completa normalidad. En Estados Unidos, en el desembarco de Normandía, me parece, sí, hay enterramientos desde Normandía que no los han llevado allí, pero todo esto tiene una cosa en común, que descansan todos juntos. Por ejemplo, en España, nosotros siempre parábamos, cuando íbamos a Santander, en el Puerto del Escudo, el cementerio de los italianos, un cementerio digno, que ahora está como está. Entonces, la posibilidad de que estuvieran todos juntos no era posible. Ellos se conformaban con que hubiera un monumento, como el que se hizo en la novela, con tierra de todas las provincias, tierra, el símbolo de que sus compañeros, sus camaradas, estaban enterrados, ¿no? Bueno, pero en el caso concreto de Luis Nieto, su hermano pastor era mi tío pastor, o sea, teníamos mucha relación, y cuando falleció mi padre, la bandera de Falange era la que tenía Luis para su mortaja, que se la cedió, era mucha relación. En el libro vas viendo cómo él os va admitiendo. Cuando vais a una asamblea general en la calle Narváez, ¿no? En el libro lo contáis. Allí hay un divisionario que era más hostil, ¿no? No me acuerdo el nombre. Y os abuchean cuando se enteran que estáis allí. Y Luis, que era un hombre valiente, mi padre yo sigo vendiendo mi libro, en su diario de campaña habla de él, es que decían unas cosas, se comportó valientemente, herido y seguía disparando. Joder, pues por eso le dieron una cruz de hierro. Y lo resumen en 8 palabras, ¿no? ¿Cómo era esto? Bueno, pues Luis Nieto, que era un hombre frío, era un hombre serio, pidió a la sala callaros y escucharles. O sea, os permitió hablar. Así es. Erais unos aventureros, erais unos chalaos, pero ojo, que él sabía que entre aventureros y chalaos salían cosas interesantes, ¿no? Así fue. No me quiero enrollar mucho. Yo lo que os quiero transmitir, y hablo a título personal, yo no represento ni a la hermandad de ellos, ni siquiera a ellos, me represento a mí mismo, ¿no? Pero yo que algo los conocía, cuando el resultado es el que ha sido, que habéis conseguido identificar, que habéis hecho muchos viajes, que habéis unido a mucha gente, a muchas familias, que habéis mantenido encendida una antorcha, que es la que nos tiene aquí, y que, bueno, mi padre y sus amigos no se habrían creído, ¿no?, que en el 2024, ante la llamada de una tercera edición de un libro sobre este tema, se iba a llenar la sala como se ha llenado. Ellos, cuando hubieran visto el resultado, estoy seguro que hasta aquel que era más hostil os habrían dado la razón, porque al final la razón creo que la tenéis vosotros. Habéis hecho bien en hacer lo que habéis hecho. Y nada más, simplemente quería contaros esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.
por tus vivencias con tu padre. Pero yo como editor me siento de verdad, he editado muchos libros empresariales, pero de este estoy verdaderamente orgulloso de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque esto sí que es memoria histórica, no lo que nos están contando. Y me alegro muchísimo que esté la sala así, igual que estuvo en Toledo, igual que está aquí. Así que yo muy satisfecho de haber editado este libro. Y con respecto al general, ha sido muy prudente, no ha dicho el nombre, pero yo lo voy a decir. Fue el señor Bono. Fue el señor Bono que dijo que eso para él y que él quería recibir todos los homenajes. Pero fue él. Está en el libro, está en el libro. Está en el libro, así que leerlo y comprarlo. Venga, pues muchas gracias. Si quiere alguien hacer alguna pregunta, alguna intervención, sí quiero también puntualizar una cosa. Es verdad lo del señor Bono. El señor Bono también lo leerán en el último capítulo. Pero también hay que hacer honor a la verdad. Y es verdad que la repatriación se ha dicho, también lo hemos anunciado al principio, un poco así ligeramente, que sufrimos mucho, nos pusieron muchísimos obstáculos, hubo muchísima incomprensión, tanto a la derecha como a la izquierda, tanto a la izquierda como a la derecha en España. Pero sí queremos llamar la atención de algo que también debe saberse. El primer ministro español que decide apostar por la repatriación fue García Vargas, ministro de Defensa con el Partido Socialista Obrero Español. Fue un personaje que verdaderamente se empeñó y luchó por conseguir exhumar, levantar. Luego cambió el gobierno y precisamente hubo un cambio en el 96 y es verdad que las circunstancias volvieron a cambiar, pero también creo que es importante señalarlo, que García Vargas, aquí hay muchos oficiales del ejército, creo que también me están asintiendo que efectivamente así es. En fin, creo que hay que reconocer a cada uno también su... Dicho esto, bueno, pues si alguien quiere preguntar algo, muchísimas gracias. Venga, Paulino, pregunta algo. Enrique. No, yo que sí, una curiosidad es, hay muchos, a raíz de la publicación del libro, bueno, desde que sale la primera edición, que se hayan dirigido, familiares, que se hayan dirigido a vosotros y que hayan hecho nuevas aportaciones a lo que ya se refleja en el libro. Sí, muchísima gente, vamos. Antes del libro ya, cuando salió en televisión nuestra historia y tal, pues empezamos a recibir, de hecho tuvimos que abrir un apartado de correos para recibir las cartas allí de gente que nos contaba que estaban en unas circunstancias parecidas, pues mi padre, mi abuelo, mi tío y tal, y luego a raíz del libro también recibimos muchísimas llamadas de mucha gente que ha venido a vernos a Toledo, pues con el libro en la mano, gente que va a Domingo Pérez. Gente que va a Domingo Pérez, al pueblo donde está enterrado mi tío, y preguntan dónde está el cementerio. Mira, es que quiero entregar y van allí a entregar un ramo de flores, una cosa muy curiosa. Sí, así, o sea, que hemos recibido mucho. Y realmente con todos los testimonios de los que tenían oído a tu padre, casi hay material para hacer otro libro. Sí, fíjate, para hacer varios libros. Totalmente. Sí, sin ninguna duda. Hay historias verdaderamente apasionantes cuando los familiares te cuentan tanto de soldados que volvieron como de aquellos que murieron, historias absolutamente apasionantes. En fin, podríamos estar horas y horas, es verdad. Enrique. Sí. Bueno, primero felicitaros por el libro de Madrid, ya he presentado muchas veces, y daros las gracias porque yo siempre he sido fan de la División Azul, pero a raíz de conocer vuestra historia hace como 5 años, soy mayor y mejor divisionista hoy que lo que era entonces. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, quisiera saber, ¿a partir de cuándo se pone a disposición la parcela en Pankovka? ¿A partir de qué año? 2000. ¿Y cuándo se empiezan a enterrar en Pankovka y quién lo hace? Pues el cementerio de Pankovka existía. El cementerio de Pankovka es un cementerio en Rusia, en Novgorod. Inicialmente había sido un cementerio de guerra alemán
Y lo que ocurre es que después de la segunda... Los alemanes y los rusos tenían un convenio entre ellos para tener cementerios alemanes en Rusia y cementerios rusos en Alemania, los que... Exactamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en Pankowska empiezan a enterrarse antiguo cementerio de guerra alemán en Rusia, y como consecuencia de este convenio en Alemania también hay cementerios rusos, de soviéticos, y entonces Alemania respeta los cementerios soviéticos y en Rusia respetan los cementerios alemanes. Entonces lo que ocurre es que en ese cementerio alemán empiezan a enterrarse soldados alemanes que empiezan a ser recuperados en los campos de batalla en los años 80 y principios de los 90. Y ahí es cuando surge nuestra participación. Ahí nosotros empezamos a ir a Rusia por primera vez cuando cae el telón de acero, somos los primeros españoles que nos metemos en esta aventura, y entonces conocemos esta historia del cementerio de Pankowska. Cuando regresamos a España, el segundo viaje, estoy hablando de 1993-94, proponemos que si no se puede repatriar, que luego se ha demostrado que se pudo repatriar, que al menos se recuperasen los cementerios españoles que estaban desperdigados por todo el frente y que fueran enterrados en Pankowska. Y ahí es donde participa García Vargas, año 1994, y entonces el ministro García Vargas dice que como considera, nosotros ya llevamos 3 años mandando cartas al ministerio, etcétera, etcétera, entonces García Vargas considera que es imposible la repatriación, dice, es impensable que aquí empecemos en Rusia a trabajar, y entonces él propone primero que cuando aparezcan restos de españoles, mientras que los alemanes buscan a los alemanes, porque es verdad que los alemanes empiezan a encontrar restos de soldados españoles que no se sabe qué hacer con ellos, entonces García Vargas propone lo siguiente, muy interesante, dice, si aparecen restos de españoles, que sean enterrados en Pankowska, pero lo que pide es que al menos del cementerio principal español de guerra, que era el de Grigorovo, se levante un cuerpo, se levante un soldado y sea repatriado y enterrado en la Almudena como homenaje a todos los caídos. Estamos hablando del año 1995, y entonces efectivamente vienen los restos de un soldado desconocido recuperado en Grigorovo, que es entregado al general Muñoz Grandes, hijo, que estuvo velándolo durante toda la noche y 24 horas enteras, velando los restos de ese soldado desconocido, que por cierto, conocemos quién es, pero no podemos decirlo porque tenemos juramento de no decirlo. Y esos restos se entregaron posteriormente, Muñoz Grande lo entregó a la hermandad y se enterraron en el cementerio de la Almudena, que es donde están como símbolo de todos los caídos, en el Panteón. Y entonces, que a partir de ese momento es cuando empezamos nosotros ya a exhumar sin autorización española, pero con la ayuda rusa, y a expensas de poder repatriar, empiezan a enterrarse en Pankowska. El primer enterramiento en Pankowska de soldados españoles es 1998. En 1996 el Ministerio de Defensa firma un convenio con Volkswagen, que es la empresa alemana, para permitir que se entierren en Pankowska, eso está contado en el libro, a los soldados españoles, porque no se autoriza, hablamos ya de 1998, piensen quién gobernaba, no se autoriza la repatriación de los españoles, ni siquiera se autoriza la repatriación de nuestro tío, y llegamos a presentar una querella al propio ministerio si no autorizaban la repatriación del tío. No cuento cómo se repatrió, porque en el libro está, pero esta es la historia de Pankowska. 1996, primer enterramiento, 1998. Buenas noches. Yo quería hacer dos preguntas muy concretas en relación con el libro, ¿no? Ustedes, cuando empezaron a buscar y tal, por ahí por Rusia, los restos de su tío, bueno, de su abuelo mejor dicho. No, tío. ¿Recibieron a lo largo del tiempo, porque claro, han ido una serie de años, ¿recibieron algún tipo de ayuda económica del Ministerio de Defensa, de aquí de España, quiero decir, del Ministerio de Defensa? No, ni del Ministerio de Defensa
ni de nadie. Nosotros nos hemos pagado nuestros viajes, nuestros amigos han pagado sus viajes. Hemos tenido una donación importante de uno de los que viene con nosotros a Rusia, a título personal. Necesitamos dinero para repatriar una serie y pagar allí una serie de obras y tal, y él nos aportó dinero, no voy a decir quién, porque él me lo prohibió, pero todo lo hemos pagado nosotros. Nunca hemos recibido dinero de nadie. Ni jamás se ha percibido un céntimo de los familiares. Es decir, los familiares que han recibido los restos aquí cuando los hemos repatriado no han pagado ni un solo céntimo por absolutamente nada, ni siquiera por la caja de zinc que la ponía Rusia, porque venían en caja de zinc lacrada, pues la caja la ponía Rusia. Y aquí el familiar recibía, porque fue un empeño también nuestro, que los familiares no tuviesen que pagar absolutamente nada por conseguir a sus restos. Es verdad que después de muchísimas presiones, a partir del año 2004, el Ministerio de Defensa español se empieza a involucrar, también lo contamos en el libro, empieza a involucrarse y empieza ya a permitir la repatriación de los restos. Y a partir del año 2006 empieza a pagar el Ministerio de Defensa la repatriación. Pero que es poco dinero, ¿no? Pero no hablamos de unos cientos de euros. Hablamos de, no son miles de euros, estamos pagando lo que cuesta transportar una caja en un avión, ¿sabes? No es... La segunda pregunta era, porque está relacionada con la primera, ¿actualmente se sigue buscando y habiendo repatriaciones, digamos, de restos de... actualmente ahora? Sí, actualmente está todo parado por la guerra. O sea, nosotros el último viaje lo hicimos en el 2019 y no hemos podido volver a Rusia. Entonces ahora mismo hasta antes de la guerra sí que... Sí, hasta el 2019 estuvimos, el último viaje lo hicimos en el 2019, antes de la pandemia, que fue cuando se paró todo y luego la guerra. Gracias. Primero daros las gracias, creo que cualquier cosa que se pueda hacer en memoria de la División Azul es bienvenida, ¿no? Yo creo que la División Azul fue la última vez que España salió con nobleza, con humildad y gallardía hacia Europa. El resto han sido todo derrotas y ya está. Daros las gracias, ¿no? Y luego sí quería comentaros, decías tú antes que, bueno, que el soldado divisionario era una persona humilde, ideologizado y tal, pero sí que es verdad que cuando tiene la primera repatriación, cuando su general Muñoz Grande los está despidiendo, le dice: cuando volváis a España no habléis de vuestras gestas, hablar de las gestas de los que han caído ahí. Y yo creo que ese es el reflejo ideal del libro vuestro y de la hermandad de la División Azul, que bueno, yo soy miembro de la hermandad de la División Azul. Yo lo que te digo, o sea, yo no, te lo comentaba antes a ti, yo no soy hijo de divisionario, ni nieto, pero sí me siento un divisionista y con orgullo. Y lo llevo adelante, vamos, con todo lo que conlleve. Al hilo de lo que dices, hay una anécdota real, absolutamente real, y es cuando en diciembre del 41 se produce el repliegue de Posad, sí, la retirada de Posad. La presión soviética es tan fuerte que las tropas españolas no pueden soportar porque los alemanes no llegan en su ayuda, que es lo que se estaba esperando, y entonces Muñoz Grandes ordena el repliegue y cruzar de nuevo el río Bolchó, abandonar la cabeza de puente y volver a las posiciones originales. Entonces hay un momento en que los últimos soldados que cruzan el río de regreso a las posiciones originales, hay una voz que cuenta y dice, un oficial dice: ¿queda alguien atrás? Mi hermano. Y entonces contesta uno: no, ya no queda nadie. Y entonces Ruiz Bernacchi contesta y dice: sí, quedan los muertos. Es un poco... Yo había leído como queda mi hermano. Pues sí, o sea... Quedan los muertos. Yo recuerdo las veces que he estado en el Panteón y han traído restos y los han metido ahí, se me salta la lágrima. Carlos. Yo también quiero contar, para que haya de todas las opiniones, que yo cuando era pequeño siempre cogía a los ingleses. Había un amigo mío que su padre había estado en la División Azul y cuando peleábamos con los soldaditos siempre cogía a los alemanes, yo siempre cogía a los ingleses. Cuando estos señores me contaron su historia, me emocionó de una forma tremenda. Cuando Miguel me llevó a su casa, me enseñó la bala que tenía alojado su tío en la cadera. En ese momento me volví a mi casa
y estuve escribiendo la sinopsis de la película que vamos a hacer con esta historia y con otras historias, porque igual de emocionante me parece aquel hijo o aquel nieto que abre una tumba en una cuneta para recoger a su abuelo. Igual. Me pareció que era una historia bellísima que tenía que conocer el mundo, o por lo menos nosotros los españoles, porque necesitamos un punto en que tenemos que darnos la mano, por favor, de una vez por todas. Y bueno, como veo que todos sois de la misma tendencia, yo soy de la otra. Voy a hacer una película. Eres muy español y un hombre tan sumamente abierto que es capaz, como muchos también de los que estamos aquí, de reconocer también las grandezas del resto, de los demás. Voy a hacer una película donde salen representados ellos y me gustaría que trabajaran en la película. Son ellos mismos ahora. Yo os pido por favor desde aquí que les animéis para hacerlo. Si no lo hacen es chantaje. Porque os conocen a vosotros. Es una tontería. De verdad que ellos se salvan, no sé si la película, pero ellos se salvan. O sea, yo quiero destacar, al hilo de lo que acaba de decir, que en el libro de Josh hay ese mensaje solidario, ese mensaje de, bueno, de haber superado una etapa, ¿no? De lo que cuando yo era pequeño, lo que yo recuerdo, que lo de la guerra era una cosa que estaba superada. Bueno, yo entiendo que a quien le han matado a un padre, que le han matado a un abuelo y tal, ese dolor siempre te queda dentro, ¿no? Pero el rencor, ese odio no existía en mi época, lo que yo recuerdo. Se ha vuelto a reavivar con una intención insana pues en los últimos 20 años, ¿no? Pero en el libro de ellos hay varios detalles en varias páginas, que en eso me fijé el otro día que he apuntado, en los que ellos ponen coronas en un cementerio ruso, sí, siempre, de soldados soviéticos, van y les ponen unas coronas de flores. Siempre lo hemos hecho. O sea, ¿qué más? Nosotros visitamos ¿Qué más solidaridad o qué más? Visitamos los cementerios de los soldados rusos, que están al lado de los españoles. Entonces, pues sí, vamos y rezamos un Padre Nuestro y ponemos alguna flor. Sí, sí, siempre lo hemos hecho. Pero luego eso nos lo enseñó Ramón Izaguirre, que era un divisionario. Él nos lo enseñó. Y a la vez, las autoridades militares soviéticas, o sea, el otro bando, cuando se repatriaron los primeros cuerpos, vinieron institucionalmente a estar allí presentes. O sea, había como una cierta armonía y no dejaba de ser un pasaje de la historia, una terrible historia en la que las dos partes, bueno, pues se han respetado, y los que piensan de un lado, los que piensan de otro, lo ven como un fenómeno histórico. Y punto. O sea, esa grandeza de solidaridad en el libro viene. En el libro también lo contamos, creo que también es importante recordarlo. Efectivamente, el tema del ejército soviético, cuando repatriamos a nuestro tío, 1998, vuelvo a significar también la fecha, el Ministerio de Defensa prohibió la asistencia de militares españoles al entierro de nuestro tío aquí en su pueblo, de un soldado español muerto combatiendo bajo bandera española, combatiendo por España en la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Defensa prohibió la asistencia de militares españoles. Hubo dos tenientes que se vistieron de uniforme y se la jugaron, los hermanos Armada. Hoy uno teniente coronel a punto de ascender a coronel y otro capitán a punto de ascender a los hermanos Armada vistieron de uniforme en el entierro, y al entierro no asistió ninguna autoridad, pero vino el embajador ruso y el agregado militar ruso, asistieron en Domingo Pérez al entierro de un soldado enemigo.
Lo tenemos que haber dicho comunista. A propósito de la que ha recordado Vidal, la ley de la infausta y sectaria ley de memoria democrática o histórica, felizmente un juez desautorizó que quitaran la calle en Madrid de caídos de la División Azul, de la que tú tienes un recuerdo. Y sin embargo, en España no hay ningún monumento a la División Azul. ¿Cuenta dónde hay monumento de eso? En Rusia. Actualmente hay un monumento a los soldados de la División Azul. En Rusia. No en España. Es un monolito donde están además grabados los nombres de los divisionarios. Tiene una bandera de España incrustada y viene en ruso, en alemán y en español, homenaje a los soldados españoles muertos en combate. ¿Y dónde está? En Pankovka. En Pankovka, en Novgorod, al aire libre. Al aire libre, es decir, uno va por la carretera y ve el monumento. En Rusia. Aquí en España hoy sería delito. Aquí hay uno de las actividades internacionales en la universidad. Sí. Eso sí. Hubo monumento. Lo que acaba de comentar, esta misma semana, no sé si ha sido ayer o ha sido hoy, el Partido Socialista Español del Distrito de Chamartín ha hecho una propuesta a la Junta de Chamartín para que se retire la calle Caídos de la División Azul. Desconozco ahora mismo porque no me han informado de cuál es el resultado. Quisieron quitarla, pero se apeló, hubo un juez dijo que no entraba dentro del ahora mismo lo que piden es que se cumpla la ley. Y la ley dice que la División Azul. Si hay una sentencia Paulino, la semana pasada presentaron esta propuesta en la Junta de Chamartín para que se retire en el distrito de Chamartín la calle Caídos de la División Azul. Desconozco el resultado, la mayoría la tiene el Partido Popular. Pero han votado que no, el PP y el vos han votado que no, ¿eh? Han votado que no, el PP y vos. Entonces, no hay nada que hacer. Perfecto. Ellos no saben. Por cambiar un poco de tema, sin salirnos del principal, desde niño llevo oyendo una historia que no sé si es leyenda o es real, que no sé, la grabación de un mando alemán que decía que si sus propios soldados se encontraban en el campo de batalla, algún soldado vistiendo uniforme alemán, desaliñados, sin afeitar, sin botoneras, con el fusil cruzado al revés, que se cuadrasen ante él porque era un héroe español. ¿Eso es realidad o es real? Y además está por escrito. No. Yo creo que no, ¿eh? Un Carlos Caballero dice que no, ¿eh? Sí. Por otra parte, por otra parte, estoy con Carlos un poco, volviendo a lo que habéis contado, que hay que estar a muchos miles de kilómetros de España para hermanarse en un campo de concentración presos españoles de un bando de la brigada, cautivos rusos y soviéticos y misionarios. Bueno, pues parece mentira que hace tantas décadas sucediese eso con esa facilidad, por desgracia, y que ahora en el siglo XXI, estando en el mismo país, todos juntos, como decía Carlos, no seamos capaces de darnos... Bueno, no me mencionen mal. Como decía el compañero... Bueno, pues... A ver, alguna... Sí. Yo quería agradeceros doblemente, en primer lugar por la exposición, pero sobre todo porque vuestro libro hace 20 años fue el primero o el segundo que leí sobre la división y que me metió en este mundillo, que no tengo ni familia divisionaria, ni militar, ni era totalmente ajeno a este mundo, ¿no? Pero gracias a vuestro libro entré yo en contacto con los temas divisionarios. Y quería haceros también dos preguntas. Una, ¿qué ocurrió con lo que pasó o qué ha pasado con los cementerios de retaguardia? Aquellos que estaban en los hospitales de Königsberg o en Vilna o en Borjov, o incluso aquellos soldados que en la larga marcha a pie, murieron por el camino y fueron enterrados en algún sitio al borde de una carretera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, me nervioso, ya no sé qué Pushkin. En Pushkin tengo entendido que en los jardines del palacio
hay debajo de unas partes... Había. ¿Ya lo recuperaron? Sí. Ah, sí. Pues en cuanto a los cementerios de retaguardia, no existen ya. En la práctica totalidad de los cementerios de retaguardia, en los hospitales, en Vilna, etcétera, aprovecharon el terreno para volver a construir cementerios de cada país. Entonces, sobre los cementerios españoles, tras la guerra, cubrieron con restos de ruinas, entonces fueron levantando territorio sobre los propios cementerios españoles. O sea, los cementerios existen, pero sobre ese cementerio hay más cementerios. Y luego encima pues, hay muchos que están pues asfaltados. O sea que... No es una pregunta, es una recomendación. Yo que tuve el gran privilegio de acompañaros en uno de los viajes en el año 2003, mi recomendación es, para el que lo desconozcan, que hubo un documental que se titula El último soldado, que refleja muy bien uno de los viajes. Que incluso entregáis a los familiares. Correcto. Yo creo que se puede ver en YouTube. Bueno, lo que dice nuestro amigo Jesús, pues si a alguien le apetece, hay un documental que se llama El último soldado, es un documento TV de Pedro Orquicia, y que mandó un equipo con nosotros y además es el viaje en el que encontramos al tío, pues no salen imágenes. Salen imágenes de cuando encontramos al tío Mariano y cuando lo rescatamos. Si a alguien le apetece, está en YouTube. O sea que... una pregunta. Tengo entendido que se tiene una relación de dónde está cada español, en qué cementerio, en qué fosa, en qué fila. ¿Eso existe? Sí. Porque parece ser que eso lo hacen los curas. Sí, el parte de cada batallón y los capitanes sanitarios, los médicos, normalmente cuando se abandonaba una zona de combate, existía la creencia de que se iba a ganar la guerra y ante la posibilidad de en un momento futuro repatriar los restos o enterrar a todos conjuntamente pues, en Alemania, porque era imposible entonces pensar la repatriación, pues lo que hacían era levantar croquis de cada cementerio detallando tumba a tumba. Eso es lo que nos ha facilitado encontrar los cementerios. La dificultad es en localizar el lugar exacto. Es decir, para que tengan una idea, el cementerio de Chechulino, 40 tumbas a 500 metros, esto es real, a 500 metros del río Pitva, en el margen derecho de la carretera. Claro, tú llegas allí a Chechulino y o no está Chechulino, o en este caso sí que está, sigue siendo un pueblecito de 7 isbas, 7 casas de madera, y entonces tienes que localizar el río Pitva. Entonces llegas y ahí hay unos rollos secos y te dice un anciano ruso, sí, esto era el río Pitva. Y entonces dice, margen derecho, 40 tumbas, a buscar. Pero en el momento en que encuentras una tumba, ya todo viene seguido y cuadra. Primera tumba, soldado fulanito, enterrado con chapa, de las que hablabas, o sin chapa, pero hasta el detalle de muerto de un disparo en la cabeza. Segunda tumba, fulanito, muerto de amputación de pierna, etcétera. Es que te lo digo, no sé si lo sabes, yo soy José Antonio Jales, mi padre fue divisionario, y no sé si sabes que yo tengo a mí me regaló un divisionario, un documento que efectivamente viene todos los cementerios hecho a mano, y yo tengo el cementerio donde está enterrado cada soldado, y o sea, alemán, soldado español, y tengo todos los cementerios con todos donde está cada muerto. Y eso lo tengo de hace tiempo, yo lo he ido diciendo. Son 100 puntos de enterramiento, es decir, hablaríamos que a lo mejor yo tengo, de 100 cementerios. Claro, 100. Yo tengo bastantes. Cementerios con 400 tumbas y cementerios con 2 tumbas. Sí. Yo tengo, vamos, lo he traído para que luego enseñártelo, porque creo que es un documento impresionante. ¿Había alguien por ahí que había levantado la mano? En relación a eso, precisamente, la labor de los padres fue fundamental para todo el tema de enterramientos, incluso detallar cuando ya empezaron el viaje, porque de hecho en Grafenburg aparece en un cuaderno cuando ya estaban haciendo prácticas que hubo incluso muertos y reseñan todo, incluso en los cuadernos que aparecen en el archivo histórico
se ve como en un cuaderno ruso, los paters que había, era un cuaderno en letra cirílico y tal, ¿no? Apuntaban el nombre del soldado, en los metros, y actualmente está todo perfectamente localizado. Y la labor del pater es fundamental para todo el tema de enterramientos y localización. De hecho, me parece que incluso he visto ahí en los planos y todo, y que en las cajas y estuvieran allí. Sí, correcto. Así es. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien levantado aquí? Hablando de documentales, el que fuiste a Rusia en 2019, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué ha pasado con eso? No sabemos, yo no sé si por el tema de la guerra nos dijeron que nos iban a informar y nos mandarían una copia del documental, pero no hemos sabido. Quería recordar algo que vosotros sabéis, que nos enteramos en una comida frente a la casa de campo, en una residencia militar, que vino una persona que había hecho un viaje por su cuenta al territorio y que había encontrado, no sé si está aquí esa persona, no la conocíamos nadie, que había encontrado en una isla, en una casa de campo, un que le había dicho, pues él le habló de porque iba allí, de la División Azul, y dice, no, pues es que aquí el otro día, moviendo tierra, encontré unos restos, placas, con objetos, etc. Fui a preguntar, no sé a quién pregunté, digo, tíralos. Dije, yo no los... Ah, ¿qué hizo usted? Dice, no, los tengo aquí debajo de los rosarios. Entonces vino, lo contó la comida, fuisteis en un viaje, sus restos, los restos de ese señor, la entrega coincidieron con los de mi tío, y vino su sobrino de Alicante, contar la historia, que fue muy bonita. Y bueno, hay casos de gente que no va a encontrar nunca su caído. Algunos pues lo van a buscar, está con número y ubicado, sobre todo en Bangkok, están con control geodésico absoluto. Bueno, otros porque puede pasar como este señor y otros porque va a ser imposible. Pero estas casualidades existen. Sí, si cuerpos que aparecen en pleno bosque y pueden ser identificados de manera individual, como un cuerpo, los restos de un soldado español. Ya ha habido 3 casos concretos, incluso en trinchera, cubiertos por la maleza y también identificados. Y el caso que cuenta es muy carnívoro. En una huerta, un ruso encontró los restos de un soldado español y decidió enterrarle de manera digna en su propia huerta, por respeto al soldado. Y muchos años después fue cuando conseguimos que se nos entregaran esos restos, se identificaron y repatriaron y está enterrado en Ciudad Real. En Villamanrique. Villamanrique, por de Ciudad Real. Bueno, pues